Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar siempre con nosotros durante mucho tiempo. El tema de hoy tiene que ver con las famosas empresas sociales. Por supuesto que es un tema que va a dar mucho que hablar y de hecho ya hay, que ha llegado a los estados judiciales para que esta medida se pueda revertir en lo posible. O sea que es un tema muy importante. Pero el sujeto en cuestión acá es la COP, la Central Obrera Boliviana, que pareciera ser que hace rato está en el limbo. Primero porque no se entiende cómo clase quedó desplazada al enrumbarse hacia el poder de los cocaleros. De manera tal que está con un gobierno que no responde al concepto tradicional de obreros, porque son cocaleros, la base fuerte. Se llaman Bartolina Sisas, cocaleros, movimientos sociales, y por lo tanto están obligados a replantearse. Es una especie de moléculas dispersas, atomizadas, que en todo caso carece de una vanguardia. Así ha quedado esta COP, este movimiento obrero, esta clase social, porque es una clase, que pelea por las mejoras, obviamente, de los salarios, que es uno de sus postulados, de sus principios, por supuesto, pero que no atina a tener realmente una dirección y ha tenido que engancharse en una dirección ajena a él. Tiene una base más de raíz campesina, en todo caso. Por lo tanto, no responde. De manera tal que, con tal de que no hagan problema, este gobierno ha tenido que darle algunas cosas que van a chocar con otra clase, que es con la clase que produce o con la que dirige empresas. Y ahí entonces nos vamos a encontrar con las problemáticas que el que va a sufrir es el país en su conjunto, si es que la producción va a continuar y si es que el país es confiable en la medida que la forma como el gobierno del MAS, cómo se está dirigiendo a ellos, los está dejando en una situación muy delicada, porque no tienen el mismo tratamiento que tiene con los cocaleros, porque el MAS, su ideología, sus principios, su dirección, su clase de dirección, como apuntaba bien Lenin, ha quedado replegada solamente para los cocaleros. El movimiento obrero está totalmente descabezado y ha tenido que venderse un poco al gobierno del MAS, cuando ideológicamente están prácticamente en las antípodas cada uno. Hoy conversamos esto con una persona que conoce bastante lo que es la producción, lo que son las empresas, la exportación y sobre todo, más que eso, la importancia de lo que es la producción en un país y las consecuencias de no producir. Gary Rodríguez, muy amable, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Tumpa. Siempre es un gusto compartir las buenas noticias cuando existen, pero también las preocupaciones como las que hoy día está viviendo el conjunto. Esta no es menor, esta noticia no es menor. No es la mejor de las noticias, ni es la mejor de las señales cuando lo que se quiere es atraer capital privado, capital extranjero, para que la economía crezca más. No hay que olvidar que la tasa de crecimiento del país ha venido disminuyendo en los últimos años. Desde el 2014 en adelante, la economía crece, pero crece menos. Hay indicadores que deberían estar bajando y están subiendo. La deuda interna, la deuda externa, el desempleo abierto. Hay indicadores que deberían estar subiendo y están bajando: las reservas internacionales netas del país, las exportaciones en cuanto al volumen, no solamente en valor. Y eso es preocupante, porque la única forma de revertir una situación económica es haciendo buena economía. Y una economía va a ser solvente, va a poder crecer bien cuando hay más inversión, cuando haya más producción, cuando haya más formalidad, cuando haya más exportación. Pero medidas como estas, ¿no?, que ha sido prácticamente un combo, no es una sola. Primero, el incremento salarial desmedido, desproporcionado, que no condice con una realidad donde el empresariado, y cuando digo esto me estoy refiriendo principalmente a la mayor cantidad de empresas que son pequeñas y medianas,
no están en su mejor momento. Segundo, el anuncio de un doble aguinaldo. Y tercero, esta famosa ley de creación de empresas sociales que verdaderamente introduce una inseguridad, una incertidumbre a la economía que va a dar mucho que pensar, no solamente a nuestros empresarios, sino también a los del exterior, para venir a colocar sus capitales en el país. Y me comentaban que ya hay una experiencia en el mundo de esto. Yugoslavia con Tito en décadas anteriores había procedido de la misma manera. Pero bueno, todos sabemos cómo terminó eso. No, pero ¿para qué te vas hasta Europa? Don Jorge Arias, presidente CAINCO, cuando declaraba a la institución a nombre de los representados de cerca de 2.000 unidades productivas del sector comercial, industrial, del sector de turismo y de servicios, hace unos 10 días atrás, él recordaba una experiencia aquí en Sudamérica, en Perú, no sé si era con el gobierno de Alvarado, Velasco Alvarado, cuando se intenta una ley como esta, en teoría para proteger las fuentes de empleo de los trabajadores, y eso acaba en boicot a las empresas, a las unidades productivas formales, acaba con secuestros de empresarios y hasta con muerte. Entonces no siempre una buena intención es la correcta. No solamente es querer hacer el bien, sino hay que ver la factibilidad de que una medida como esa se pueda llevar adelante. Hay que ver la experiencia del pasado, aprender de los errores de otros y actuar en consecuencia con nuestra propia realidad. Reitero, si el interés es el de precautelar los empleos de los trabajadores, ¿a quién hay que cuidar? Hay que cuidar a la unidad productiva, a esa que tributa, a esa que está dentro de la formalidad, a ese pequeño, mediano, gran empresario que nadie le obligó a arriesgar su capital, a contratar un crédito, a comprometer su patrimonio familiar para hacer empresa, para generar impuestos, para dar empleo a los trabajadores. A ese es el que hay que apoyar. Antes de empezar, ya el dirigente de la COT de acá amenazó ya con invadir empresas si es que no se firmaba el... Mire, si estuviéramos en una situación especial, ¿no? Cosas como esta no deberían pasar, no deberían amenazan permitirse. Con toma de... No deberían permitirse, ¿no? Esto de oficio, ¿no? Por parte de un fiscal debería merecer una intervención, porque esto es apología de violencia, de un delito. Usted no puede decir, si no vas a hacer lo que yo quiero y lo que me conviene, yo voy a ir y te voy a invadir, yo voy a tomar tu propiedad. Esto es una pésima señal y esto va a perjudicar a los trabajadores que este señor dice representar. Basta de tener normas que confronten al trabajador con el empresario, principalmente con los pequeños, con los medianos, con esas pymes que hoy día están preocupadísimas porque a raíz de esta ley, el día de mañana sus 4, 5 o 10 trabajadores se van a poder levantar y van a poder confiscar su patrimonio. Este no es un tema menor. Definitivamente este tiene que ver con un derecho fundamental, el derecho de la propiedad, el derecho del trabajo, el derecho de vivir en base al esfuerzo. No decimos que los trabajadores no tengan derechos, los tienen. Y el empresariado es el que mayor interés tiene y debe tener porque los trabajadores ganen más, porque el mercado se formalice, porque haya demanda interna. Pero la forma de hacer eso no es a costa de aquel que ha invertido, que ha arriesgado y que por alguna razón ajena a su voluntad se ve en una situación donde la empresa está vendiendo menos porque de repente hay contrabando o vende menos porque ha subido la importación de una forma desmesurada porque el dólar es barato en nuestro país o porque se perdió un mercado en el extranjero que él no controla. Finalmente, una situación de familia, de salud, una emergencia, una deuda incobrable. ¿Cuántas veces el Estado, a través de sus empresas, de sus instituciones, tarda en pagar a los constructores? ¿Sí o no? A los proveedores. Y si esa empresa no tiene liquidez, el día de mañana los trabajadores con esta ley van a poder intentar tomar la empresa, tomar sus activos, pero no sus pasivos. Imagínense qué pasa con esas pequeñas, esas medianas unidades productivas, talleres de confección, panaderías, restaurantes, metalmecánica, zapaterías, carpinterías, pequeñas empresas de servicios, ¿no? De courier, de limpieza, etcétera.
que muchas veces tienen sus oficinas en un domicilio. Lo van a tomar. Los trabajadores van a tomar ese domicilio. Esa es una preocupación que está manifiesta por parte de las pymes. Además están amparados por ley. Por la ley esta, cabalmente. Así se diga que va a haber un peritaje, que va a intervenir un juez, etc. El riesgo, ¿no?, es de que esta ley pueda ser mal interpretada y por presiones, con la justicia que existe además, el día de mañana mal ejecutada. ¿Y cuál es la señal que se le manda al pequeño, al mediano productor, comerciante principalmente? Que el riesgo aumenta y que el día de mañana no va a poder de repente disponer de un capital, de un patrimonio que le costó 5, 10, 15, 20, 30 años. ¿Acaso el gobierno no está siendo coherente con su posición en el sentido de cuando él asume el gobierno, no le interesa la empresa privada? Y su política económica era que cada vez el Estado abarque más espacio de la economía. Me parece que va en esa línea. Claro, pero aquí hay una paradoja, porque la misma ley dice que cuando los trabajadores tomen los activos de la empresa y se hagan cargo de su administración, de una empresa que está en concurso preventivo o de una empresa que está en quiebra o en liquidación, dice que esa empresa va a pasar a ser una sociedad comercial, o sea, va a pasar a ser un ente jurídicamente, una empresa. O sea, los empresarios van a tener una empresa. Entonces, no es que esa empresa se va a convertir en una empresa pública. Es más, esta ley es tan injusta que exime a las empresas públicas de esta posibilidad de que sus trabajadores se hagan cargo de conducirla. Esta es una ley que directamente va, y lo dice en un par de acápites, que va a ejecutarse solamente en el caso de las empresas privadas. Entonces, aquí incluso yo hallo que hay dos tipos de discriminación. Va a quedar como privada nomás la empresa. En un país donde tanto hablamos de no discriminar, ¿verdad? Hasta tenemos leyes contra la no discriminación. Resulta que por una parte se discrimina al empresario, porque hay un Estado empresario, hay empresas públicas que compiten en el mismo mercado con la empresa privada, y reitero otra vez, para que se entienda bien, no estoy hablando de las grandes corporaciones. De repente ellos tienen su staff de abogados, pueden contratar a un bufete de abogados para que los defienda. Estoy hablando de las medianas, de las pequeñas unidades productivas y comerciales, que en muchos casos son empresas familiares. Esas son las ¿Y qué va a pasar si la empresa tiene una deuda? ¿Quién se hace cargo de la... Bueno, así como está, el acreedor preferente dice que es el obrero, es el trabajador. Y el trabajador puede pedirle al juez que todos los activos, incluyendo, dice, ¿no?, todos los medios de producción, hasta el inmueble, pase a propiedad de esos trabajadores activos, para hacer dos cosas. Uno, conservar sus puestos de trabajo, y lo segundo, dice, dar continuidad a la compañía. Pero déjame terminar la idea de la discriminación. En un mismo mercado donde hay empresas públicas que venden productos y prestan servicios, se hace competir con una empresa privada a la cual sí pueden afectar estos trabajadores, pero no a esta empresa pública. Entonces, primera discriminación es que hay tratos distintos a empresas que se supone que son iguales, ¿verdad? Entonces hay una empresa de primera categoría, parecería ser la pública porque no causa esta ley para ella, y una empresa de segunda que es la privada. Y una segunda discriminación entre los trabajadores. Si de lo que se trata es de precautelar sus empleos, entonces los empleos en el sector privado tienen una categoría y los empleos en el sector público tienen otra. Como antecedente, Tumpa, nosotros tuvimos una gran empresa, una gran industria, en realidad eran 4 empresas en uno, que era América Textil Sociedad Anónima, que era nuestra industria bandera exportadora de confecciones textiles al mundo. Vendía a más de 15 países, pero principalmente a los Estados Unidos. Cuando se pierde el mercado de los Estados Unidos, esta empresa empieza a tener problemas, porque no se logró mercados alternativos al estadounidense, perdimos a TPDA. Venezuela nos dijo que nos iba a comprar todo lo que pudiéramos, lo hizo un par de años, después no podía pagar, después no podía pedir y finalmente dejó de comprar. Vino Lula acá, nos prometió 21 millones de dólares de compras anuales de confecciones textiles. Kirchner nos prometió 9 millones de dólares de compras anuales.
ninguno compró jamás lo que prometieron, por lo tanto nos mintieron y esa empresa empezó a decaer. Y con esta empresa que era la industria bandera, todas las empresas del sector textil en general, las empresas que giraban subcontratadas alrededor de esta industria. En su momento eran 4.400 los empleos en Ametex, van cayendo y cuando están con 1.500 empleos, el Estado se hace cargo y las reconvierte en una empresa del Estado llamada Enatex, Empresa Nacional Textil. Al cabo de 2 años es insostenible, lo que demuestra que una empresa que en el sector privado no vende puede tener tantos problemas como una empresa del Estado que no vende, tiene los mismos problemas. ¿Pero qué va a pasar con los obreros que no tienen dinero para... ¿Cómo levantan una empresa, por ejemplo, el caso de Enatex, que no...? No, es que esta historia no acaba ahí. El Estado empezó a despedir por cientos, hasta que liquidó la empresa. Y esa empresa se reconvirtió, entre comillas, en una empresa de servicios. ¿Fue buena la intención? Buenísima. El empresario no puede administrar, el empresario le está yendo mal, se hace cargo el Estado para precautelar los empleos de esos 1.500 trabajadores y al final del día más de 4.000 empleos se perdieron. Multiplica por 5 una familia tipo en Bolivia, más de 20.000 personas por una empresa dejaron de tener este beneficio de contar con una industria, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Escribía Gonzalo Chávez y decía, si es una empresa con problemas, lo que se va en realidad a entregar es un muerto, decía. Pero hay un pequeño detalle. Es cierto que la ley antes de esta prevé que cuando hay una empresa en problemas se tiene que liquidar. Pero para eso los activos se tienen que vender. Nunca la ley previó que los pagos a los trabajadores se tengan que hacer en especie, salvo en el caso del subsidio de prenatal y el de lactancia, que el Estado obliga al empresario a entregar productos. Las acreencias a los trabajadores, los sueldos, etcétera, se pagan en efectivo. Para eso, ¿qué se hace? Se liquida la empresa y del total de la venta de su patrimonio, sus vehículos, sus máquinas, sus inmuebles, sus marcas, etcétera, el acreedor preferente es el trabajador y se le da en dinero. Pero queda esto para que el propietario, el que invirtió, el que arriesgó, ese pequeño, ese mediano empresario o el grande, puedan hacer frente a sus contingencias. Y le queda un saldo para sí. Pero ¿qué ocurre aquí? Que lo que puede venderse lo van a agarrar los trabajadores. Y la ley dice que ellos podrán, dice, no dice que deberán, dice podrán hacerse cargo de la deuda. O sea, lo que puede pasar el día de mañana es de que efectivamente los trabajadores confisquen los bienes y el empresario se quede con las deudas. ¿Qué va a pasar si los trabajadores no solamente no tienen el capital para reactivar? La norma dice que el sistema financiero podrá, dice, conceder créditos, podrá otra vez, no dice deberá. Ojalá que nunca diga deberá, porque es el mercado el que tendría que decidir. Si no, estaríamos introduciendo otro factor de distorsión. Podrá otorgar créditos para reanimar a la empresa. Pero, y si aparte de no tener recursos, no va a tener capacidad para manejar la empresa, entonces en realidad una empresa que el Estado debía ayudar a reflotar, la van a terminar hundiendo los trabajadores. En todo caso, viéndolo el tema en grande, desconfianza total. La economía, para el inversor, por supuesto, claro, para el inversor. La economía, doctor, se maneja por expectativas. Se ha otorgado hace un tiempo, ya en el año 92, si no me equivoco, un premio Nobel a 2 economistas, Gary Becker, uno de ellos, que hablaba de las instituciones, hablaba de las expectativas, se ha escrito mucho sobre esto. El inversionista invierte en función de lo que cree que va a pasar. Y yo tengo ya ahora un caso, lamentable por cierto, de un amigo al que le mandan por WhatsApp un mensaje diciendo, sabes, esa construcción civil que me la ibas a hacer, no la vamos a llevar adelante, aplacémosla un tiempo porque quiero entender qué es lo que está pasando en el país. Quiero hacerme asesorar, qué puedo esperar para adelante. La verdad que no llego a entender cómo es que sale esta ley, así que no es un problema de dinero, le dice. Yo lo leí, no es un problema de dinero, es un problema de tiempos. Necesito un tiempo para pensar más. Si lo voy a hacer, el trabajo lo voy a hacer contigo, pero ¿sabes qué? Espérame, hasta nuevo aviso.
¿Por qué? Porque ya se introdujo un factor de incertidumbre, un factor, ¿no?, de interrogación que no se puede resolver sino con otras señales, pero revertir esto va a costar muchísimo. ¿Ah? Lo que es esa relación de confianza, donde se ponga a un lado este estigma, ¿no?, de que el gobierno no quiere a los empresarios, que los quiere liquidar, etcétera, otra vez se reflota. Llama la atención, me llama la atención esto. No hay, en todo lo que se trabajó el gobierno con la COP, no estuvieron los empresarios, no, por ejemplo. Es un dato negativo porque el que da trabajo, el que invierte, el que tiene la dirección, el que pone realmente el riesgo, no está ahí. Hay como dos países y el otro tiene que obedecer callado. Si tenés el poder lo haces, pero no sé si conviene. No conviene. Mira, no lo decimos nosotros. Esta cuestión de conveniencia lo debe entender el propio trabajador, que es en su beneficio. Y no lo dice ni la Confederación de Empresarios Privados, ni lo dice la CAO, ni la CAINCO, ni la CADEX, ni los despachantes o la Forestal. Lo dice la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, aquella que precautela, que se preocupa, que se creó. ¿Qué dice? Que tiene que estar, tiene que haber un diálogo tripartito. ¿Y por qué? Porque si entre el sector privado, el sector empresarial, el sector empleador, no puede haber un acuerdo interpartes con los empleados, con los trabajadores, alguien tiene que mediar de buena fe buscando el bien mayor. Y ese es el Estado, es el gobierno. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno no toma en cuenta al empresariado? Se deja presionar, se deja chantajear. Y la regla entre ellos dos y el otro que aguante. Y claro, ¿por qué? Porque a diferencia de los empresarios, los trabajadores, sus dirigentes, mal representándolos, agreden, amenazan, chantajean o también ofrecen votos. A propósito de lo que estabas diciendo ahora en la pyme, la empresa pequeñita, el que quiera poner un taller tiene que ponerlo fuera de su casa por las dudas. Obviamente, le va mal y está frito. La pregunta es si lo va a poder hacer. Sí va a poder. Pero ¿cuál es el riesgo de esto? Es que el día de mañana estas unidades productivas salgan a la informalidad, donde lamentablemente no hay Estado. Y ahí sí, hay horario de trabajo, hay seguridad industrial, hay beneficio de la estancia, de prenatal, hay AFPs, hay pago de impuestos, no hay nada de eso. Y eso se llama precarización del empleo. ¿A quién afecta? A los trabajadores. Pero los dirigentes van a estar pasándola muy bien, no te preocupes. Ya volvemos con ustedes. Camine, ¿no? Presidente del Colegio de Economistas. Hola, ¿qué tal? Estamos conversando acá con el licenciado Gary Rodríguez, gerente del IPSE, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, acerca de lo que es esta nueva ley de empresa social. Y se incorpora en este segundo bloque Jorge Acamine, que es el presidente del Colegio de Economistas de acá de Santa Cruz. Gracias, Jorge, por estar acá, muy amable. Bienvenido, primera vez que está en Tumpa. Primera vez, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí para hablar sobre este tema que es de preocupación para el sector privado, empresarial, ¿no? Y obviamente para dar algunas pautas de cómo se puede comportar nuestra economía, ¿no?, con estas sensaciones que no son agradables para los inversionistas más que todo, ¿no? Sí, pero ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho y como le decía, lo que nos queda a nosotros es insistir, digamos, para que se tome conciencia de las medidas que se están dando, ¿no?, en contra del sector privado, en contra de la inversión, ¿no?, que puede llegar al país inclusive, y obviamente la inversión nacional. Solamente un dato, ¿no?, querido Licen Gary, la inversión extranjera directa ha bajado a los niveles, ¿no? ¿En cuánto estaba aproximadamente? El año pasado, ¿en cuánto? La otra vez nos dieron un dato, comparando con Perú, era bastante grande la inversión con Perú, 400 millones. 400 millones, fue un dato que se manejó el año pasado. El año pasado. Sí, que había bajado la inversión extranjera directa neta.
y se comparaba con las remesas que vienen del exterior, de los bolivianos que envían a sus familias aquí al país, que este indicador, pues este dato era de 1.200 millones de dólares. O sea que las remesas recibidas eran mucho mayor que las inversiones. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? Las inversiones obviamente tienen un efecto multiplicador en la economía. ¿Por qué? Porque se traducen en empleo, se traducen en consumo, ¿no? Las remesas, según un estudio que se elaboró, dice que el 75% aproximadamente viene a consumo solamente. Y la diferencia, el 25% va a ahorro, una parte, y a inversión, la otra, que sería, por decir, un 12%. Entonces, si bien tenemos fuerte inyección de dinero del exterior por las remesas, pero no tiene el efecto multiplicador que tendría la inversión en sí. Y obviamente que este tema de la ley de empresas sociales es un análisis que hacen los inversionistas, tienen que hacerlo, análisis de entorno se llama, ¿no? Que es la vinculación de las normas, de las leyes, ¿no? Y de los efectos que pueden tener en los negocios o en las empresas. Entonces, esta ley obviamente que ya es tomada en cuenta hoy en día para saber si es atractivo o no el poder hacer inversiones en Bolivia. Y obviamente que, así como está plasmada, significa un riesgo en la inversión, ¿no? Porque yo le he puesto un nombre, serían en Bolivia inversiones a fondo perdido, ¿no? ¿Cuáles? Las que se harían ya tomando en cuenta esta ley, porque obviamente si te va mal, perdés todo, ¿no? Cuando no creo que sea necesario, como les comentaba, desde el punto de vista es una ley innecesaria. Porque toda inversión conlleva siempre eso que decía Gary, expectativa y riesgo. O sea, pero el riesgo lo asumo, bueno, de poner mis cosas. Ahora, que frente a ese riesgo a mí me doblen el riesgo ya, porque ya me quedan sin nada prácticamente, es decir, es grave. Pero acá hay algo que comentaban el otro día, alguien que fue al programa, yo solo comento a ustedes, la economía está con la política siempre, es imposible de ligar una de otra, ¿no? Y decía, los empresarios en general que están más arrinconados dentro de lo que es el Oriente, no se dieron cuenta que de alguna manera pactaron con el gobierno y este gobierno se los va a comer después. Y esto ha sido dicho en mi programa, 8 años atrás más o menos. Estos se están poniendo la soga al cuello por no haber planteado directamente una posición más firme en los inicios. Se creyeron que pactando con el MAS podían salvar. Ahora no, capaz que ni el pellejo lo pueden salvar, porque se los va a ir comiendo de a poco. Y con esto me vuelve a decir el que comentó hace 8 años atrás, Tumpa, ¿te acordás? Estos pensaron que negociando, recibiendo dádiva, cenas por acá, cenas por allá, sonrisas por ahí, se iba a terminar la cosa. Y se los ve, me dice, en esto que no estuvieron en las conversaciones y ellos han visto incluso que la ley venía y no reaccionaron pensando que probablemente el presidente en último momento iba a decir no. Ahora, es decir, creo que esta especie de... Pueden haber dos cosas, una especie de infantilismo, pensar que si yo negocio, como ocurría antes, ¿no? Y por otro lado, hoy están obligados a presentar batallas como ya lo están haciendo, están mandando a un organismo internacional, no pelearon antes, no tienen que ser ahora, no sé si en desventaja o con mayor ventaja. Se lo dejo a ustedes dos. La verdad que por lo que he estado atento a las noticias, ya están los abogados de la Confederación de Empresarios Privados preparando el incidente, presentar un incidente de inconstitucionalidad a esta ley, obviamente para parar su aplicación. Entonces, obviamente que existen plazos y las leyes son impugnables, ¿no? En este plazo
más que seguro que van a presentar como empresarios este incidente para que se revise si es constitucional, que desde el punto de vista del empresariado obviamente que atenta en contra de algunos principios de constitución, ¿no? Después, en el tema para terminar la idea del tema de que es innecesaria esta ley. ¿Por qué? Porque cuando las empresas llegan a quebrar, obviamente que hay un proceso de liquidación. Y ese proceso de liquidación... Que ya estaba en la ley anterior. Está exactamente. Ese proceso puede definir que vos como inversor, como empresario, te quedes sin un peso. Porque obviamente tenés que cubrir todos tus pasivos. Y es más, puede ser que no alcance. Pero para eso se dan las figuras de los tipos de empresas también, ¿no? Las SRL tienen que vos sos responsable hasta a tu aporte de capital que has dado. Más de eso no podés ser responsable. Ahora, ¿cómo se aplicará en esta figura, digamos, el tema de esta ley de empresas sociales, ¿no? Entonces son, la verdad, que muchos puntos que se van deslumbrando y se ponen en duda, ¿no? Habría que ver, por un lado, esperar el tema de la impugnación de la ley, ¿no? Y por otro lado, ver cómo van avanzando tal vez con su reglamentación, ¿no? Porque así como está la ley, hay muchos vacíos todavía en su aplicación, más que todo, desde el punto de vista, licenciado. A ver, yo quisiera hacer una precisión en cuanto a lo que ha sido la actuación del empresariado a nivel nacional durante todos estos años. La sociedad civil es tomadora de políticas públicas. Quienes hacen las políticas públicas son los administradores del Estado y ellos son los responsables ante la sociedad de su ejecución, de su efectividad, pero también cargan con las consecuencias de hacerlo. El empresariado lo que buenamente hace por el país, y he escrito un artículo el 1 de mayo, que más bien aprovecho este medio para agradecer a la enorme cantidad de gente que ha apoyado el mismo, porque yo dije que en el Día del Trabajo reivindico al empresario, al empleador del sector empresarial. ¿Por qué? Porque, continuando con la idea, él es el que arriesga, él es el que invierte, él es el que organiza, él es el que planifica, él es el que contrata, él es el que tributa, el empresario. Pero hay algo detrás, Gary, de eso, discúlpame. Sí. En el ordenamiento de la cabeza desde la Revolución Rusa es un enemigo. Que no debería ser. Por eso es que no estuvo sentado en las conversaciones con el presidente y la COP, porque en la construcción es un enemigo. Ahora, si lo planteamos así, maniqueamente, ¿no? Estamos en un problema, porque lo que tú estarías planteando y el que te dijo esto hace 8 años estaría llevándonos a una confrontación. El empresario no quiere una confrontación. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, Tumpa. Si el empresario va a morir peleando, va a morir creando empresa, va a morir invirtiendo, va a morir creando empleo, porque el empresario no es un político, no vive de la política. Eso es lo que se tiene que entender. Los políticos viven de la política. ¿Ah? Ojo, el administrador del Estado tiene una responsabilidad. Y yo en bien de todos los administradores de hoy día, espero que hagan las cosas bien. Porque si no va a ser en esta, va a ser más adelante. Pero todos van a rendir cuentas en algún momento de sus actos. Ahora, por otro lado, les pregunto a ustedes un poco en función de lo que está ocurriendo y ha ocurrido en el mundo, no es la primera vez. En la época de Perón incluso mandaron quemar las iglesias, para darte un día, como las turbas enardecidas fueron y quemaron las iglesias. Porque todo tiene un límite, Tumpa. Mira, tú te estás enfocando en el empresario y que el empresario lo van a colgar, etcétera. No, yo digo si esta medida... Y lo van a colgar porque le quitan la empresa y está colgado. Si esta medida lo dejan colgado económicamente. Por eso, también, sí, por eso, a eso me refiero. Hay otros que son más literales. Hay digamos, otros ¿no? más literales. Pero mira, el tema es esto, que a los políticos, el pueblo no les perdona sus errores económicos. ¿Por qué cayó el muro de Berlín? ¿Dónde está la URSS en este momento? ¿Dónde? ¿Por qué?
¿Será que fue por la perestroika? ¿Será que fue por el glasnost? Porque la gente no tenía para comer. Porque llega un momento cuando el jefe de familia, la madre, ve llorar a su hijo de hambre, y ahí se acabó el idilio, ahí se acabó la teoría, ahí se acabó la ideología. Yo creo que todavía estamos a tiempo en este país para enderezar las cosas. ¿No les parece a ustedes que probablemente hay que hacer mea culpas también? Sí. Porque si no, no es análisis. Si uno, así es. Probablemente a partir del 2006, probablemente digo, no, y se los pregunto, porque no estoy afirmando. La clase, vos te tenés que definir como clase en algún momento y eso te obliga a responsabilidades. Me parece que en el momento de 2006 para adelante, no sé si jugaron a ser más hombres con plata, a ser una clase productiva desde la dirección, que ahí hubiesen tenido otra responsabilidad. Te voy a quebrar tu análisis. ¿Ya? Porque estoy preguntándote, claro, sí, yo no estoy, porque además te voy a quebrar la pregunta. Tantos años acá en esto, sí. La gente viene y dice, y un poco, o lo que me dicen por la calle. Pero ahora ayúdame esta reflexión en orden a tu pregunta, porque cuando estás haciendo este tipo de cuestionamiento, inmediatamente te estás focalizando en los estamentos superiores del empresariado. En la pirámide empresarial, ¿no? 90% son pequeños y medianos. ¿Por qué no le hablas a ellos? ¿Por qué no les dices? ¿Sabes por qué? Te respondo. Porque esa gente porque no tienen poder político. Porque no se organizan. Ya, entonces, le estás pidiendo a esta cúpula que responda por toda esta base. Pero es porque realmente esa cúpula tan chiquita tiene 10 veces más el capital de esa inmensa base. Y no están organizados porque hay tantos talleres que pucherean, no sé si se utiliza acá la palabra pucherear, viven al día, no tienen el poder político, no pueden comprarse un avión e irse a La Paz. O sea, estamos hablando acá de cantidades y la cantidad modifica la cualidad. Tienen una cualidad de responsabilidad por la cantidad económica que manejan. Se reúnen con el presidente, tienen hasta la casa para invitarlo al presidente o a un ministro a cenar. El del taller no vas a pedirle que haga eso. Pero entonces, por lo tanto, hay una responsabilidad de clase que no sé si la rifaron en algún momento, o son hombres con dinero o son hombres de clase. Y me parece que esta coyuntura los va a obligar a definirse. Creo que yo decía, bueno, somos una clase que debemos dar la cara. Por ejemplo, yo esperaba, como Tumpa, esperaba una cosa mucho más agresiva en función de la reunión que ha tenido la COP con el gobierno. Es decir, deberían realmente tener ¿qué están cocinando ustedes? Es decir, ojo, no, muy pasivos. No es cierto. Sabes, mira, yo después de muchísimo tiempo he escuchado declaratoria de emergencia. ¿Cuándo escuchaste en 12 años eso? CAINCO fue la primera. Y la segunda, la después... Confederación. No, antes. Sí, pero... 3 cosas pasaron. Declaratoria de emergencia de CAINCO, declaratoria de emergencia de la Confederación de Empresarios Privados, 3 días antes. Y luego 3 días antes de la declaración. Espérate, y luego un anuncio de que la Confederación va a revisar su relación con el gobierno. Eso es un mensaje muy duro, es un mensaje muy fuerte. Y para haber llegado a ese extremo es porque las cosas realmente... Me parece bien. ¿No? En línea con tu pensamiento, pero otra vez te quiero decir... No me digas que es mi pensamiento, yo te transmito o con tu cuestionamiento. Con tu cuestionamiento, sí, ahora sí. Con tu cuestionamiento, menos mal que no es tu pensamiento. Porque está en la calle eso, y no lo podemos obviar. Está en el pensamiento, me lo dice la gente, en distintas conversaciones respecto de esto. Claro. Está. Ahora, querido Tupa, sobre ese punto, creo que es importante lo que está haciendo de todo modo el empresariado. Antes, de repente, no nos enterábamos de todas las tratativas, las negociaciones que tenían con el gobierno. No eran tan públicas como son ahora. Ahora, el tema de los medios, yo creo que es muy importante y lo están utilizando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alimentándonos de esa información. Por ejemplo, el tema del rechazo que se dio, digamos, al no participar en la mesa de negociaciones de incremento salarial, ¿no? Eso lo hicieron saber los empresarios que se está dando, ¿no? Que era tentatorio, digamos. ¿Por qué?
porque obviamente que ellos son los directos. Cuando vos decís, nos hemos enterado, eso muestra, por ejemplo, el grado de despolitización que asumió. Se han politizado los cocaleros, las Bartolinas. En este caso, los obreros se despolitizaron, pero hoy han vuelto a resurgir porque seguramente lo necesitan. Esta despolitización, que tuvo que aparecer una espontaneidad, que lo conversamos antes del programa, recién con los jóvenes, que se han politizado porque había una despolitización demasiado grande. Sí. Y ha tenido estas consecuencias. Me hace seña que vamos a ir a un corte, 2 minutos estamos con ustedes. Estamos en el último tramo del programa, estamos conversando acá con el presidente del Colegio de Economistas, Jorge Acamine, y siempre el que nos acompaña, y al cual le agradecemos, Gary Rodríguez, gerente del IPSE, acerca de lo que es, bueno, esto que se conoce como la empresa social y que va a tener derivaciones bastante grandes y que ya los empresarios están planteando, incluso hacia el exterior, ¿no? Están planteando, ¿hacia dónde están mandando? Han mencionado solo organismos internacionales, ¿no? Lo que va en concreto es la acción de inconstitucionalidad por la vulneración de derechos fundamentales que están consagrados en favor del empresario, principalmente lo que tiene que ver con la disposición de sus activos, en otras palabras, el derecho a la propiedad privada. Y reitero, pensemos en los pequeños, pensemos en los medianos, esos van a ser los posiblemente más afectados que los grandes. Por supuesto. El grande se puede defender, pero yendo a contestar tu pregunta. Si querés dejarla, porque voy a agarrar otra cosa. No, yo lo que quiero es un mejor país. Quiero un país donde exista justicia social, donde la mejor política social para un trabajador sea un trabajo digno, formal, legal, donde al empresario se le deje ser ese servidor público, como decía bien el expresidente del Banco Central de Bolivia, el licenciado Armando Méndez, porque él es el que arriesga y nadie lo obliga, él es el que verdaderamente suda la camiseta, incluso trabaja en muchos casos más horas y compromete su salud que muchos trabajadores, que trabajan a veces para el ojo del amo, pero cuando no está, no hacen lo que deben hacer. Entonces, esta polarización nunca debe existir. Hay que tener consideración con el empresario. Ya hemos visto que algunos ministros han salido a aclarar que la ley no va a permitir, por ejemplo, el boicot de los trabajadores, que los trabajadores se van a tener que subrogar las deudas. O sea, eso nos da a pensar, y yo soy un bien pensado, pues me dirás ingenuo, ¿verdad? Pero yo no pienso mal de la gente, pero no quiero que la gente piense mal de mí. A mí me gusta dar oportunidades porque me gustaría que a mi hijo, a mí me den también esas mismas oportunidades. Me considero una persona equilibrada en esto, sin apasionamiento. El empresario no es un político, el empresario lo que quiere es garantías, como en cualquier país, para hacer lo que sabe hacer. Una ley puede darle más derechos a un trabajador, pero nunca le va a crear un empleo. Una ley nunca va a poder obligar a un empresario a invertir cuando no va a tener garantías para recuperar su capital. Al contrario, si las leyes que se van a ir sacando no son las adecuadas, si las señales que se van a ir mandando a la economía no son las adecuadas, al final del día, ¿a quién va a perjudicar? Al propio trabajador, porque este empresario probablemente piense en otras alternativas. Entonces, como un mensaje final, yo sueño con otro país donde el Estado sea un facilitador, donde las instituciones del Estado no inspiren temor, donde haya confianza con los gobernantes, donde los gobernados nos sintamos representados, donde la justicia sea para todos, la ley sea para todos, las oportunidades de igual manera. Y creo que se lo puede hacer. Decía el presidente del colegio de que se va a reglamentar esto, y ojalá que en buena forma, porque de otra forma, de otra manera, el perjudicado va a ser el trabajador, el jefe de hogar, la familia, que van a ver cómo los empleos se pierden, se precarizan, y el país porque va a perder oportunidades de más inversión. Así es, así de claro, no hay misterio en esto. País que no da garantía a su empresariado. ¿Hay algún pronunciamiento del Colegio de Economistas frente a esto? Lo van a pensar. En la próxima hora estamos ya lanzándolo, estamos afinándolo con Walter Morales, el vicepresidente. Y justamente la línea que nosotros marcamos es que se está haciendo una afectación, o se va a afectar gravemente, quiere decir,
a lo que es la inversión, a lo que es la inversión nacional o extranjera, en relación a que te van a poner estas condicionantes de verdad como puntos para analizar si aterrizamos en Bolivia, si seguimos invirtiendo, o si desarrollamos los proyectos que ya estaban prácticamente para realizar. Lo daba el ejemplo del licenciado Gary, ¿no? Acerca de que ya hay comentarios de que hay gente que está paralizando, digamos, inversiones que tenían previstas comenzar en esta época del año. Entonces, como colegio sí estamos preocupados por el tema de la inversión, que es una generadora de empleo. Estamos con problemas de empleo desde el año pasado, ¿no? Un indicador es la tasa de desempleo, había aumentado a 4.5 hasta septiembre del año pasado. Entonces, estas acciones políticas tienen su efecto en la economía. El incremento salarial desmedido tiene y va a tener su efecto en la economía, así como el incremento en el salario mínimo. Nosotros en la universidad analizamos este tema, aprovecho, y realizamos un conversatorio acerca de qué indicadores se deberían tomar para un correcto incremento salarial o un correcto incremento al salario mínimo nacional. Entonces ahí sacamos deducciones de que obviamente se tiene que dar el incremento de la riqueza en el país. Uno, ¿qué quiere decir? Que el incremento salarial debería estar en el incremento, no de la inflación, no del producto, exactamente. Por ejemplo, hace 2 años atrás el crecimiento económico fue 4.3, el año pasado fue 4.2, entonces no se generó riqueza. Entonces ya es una variable que deberíamos analizar para decir, pucha, no voy a poder incrementar el salario porque no he generado riqueza. Entonces más bien ha decrecido, ¿no? En ese punto acompañamos el tema del poder adquisitivo, ¿no? Históricamente en Bolivia... Parece que 4.2, 4.3 es nominal porque hay quien no creció eso. Y los que han decrecido. Y los que han decrecido, qué pena. Bueno, acá está el muchacho haciendo dañineras, más de 10 años que nos vamos. Y yo les agradezco, como siempre, haber aclarado a la gente estas cosas. Gracias, Gary. Gracias, doctor. No me diga doctor. Tumpa, querido amigo. Nosotros como institución y en lo particular como persona, voy a seguir insistiendo en mi creencia de que hay errores más que maldad, hay buenas intenciones, pero lamentablemente el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pero cuando hayan buenas acciones, como por ejemplo el tema de los biocombustibles, que ayer se ha despachado el primer cisterna desde Guavirá con bioetanol, las vamos a aplaudir. Cuando el gobierno autorice el uso de la biotecnología para producir más, generar más empleo, vamos a aplaudir. Cuando lleve adelante el proyecto de Puerto Bush o el proyecto Rositas, vamos a aplaudir. Cuando haga el hub aéreo, vamos a aplaudir. Eso no quiere decir estar haciendo política o estarse sometiendo. Eso significa estar pensando en el país, estar pensando en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Como todo ser humano, el gobernante tiene aciertos y tiene errores. Yo lamento, digamos, ¿no?, que hayan situaciones que, como dice nuestro presidente, no se conversen antes de hacerlo, como tú cuestionas. No se llame al actor del desarrollo, al que aporta, al que sostiene las arcas del Estado. El Estado no se sostiene por el IDH de los hidrocarburos, sino por los impuestos que generamos nosotros, desde el sector empresarial, los consumidores. Nosotros queremos un mejor país. Para eso necesitamos mejores políticas. Esperaremos que cambie esta situación. Gracias, Jorge. Gracias, por la invitación. Gracias. Hasta la semana que viene. Me podés seguir en radio 89.5 todos los días de 18:30 a 19:30. Radio en Borro, no te olvides. Tumpa en radio. Chau, chau.